Bienvenidos, soy Eiko Vilca. El día de hoy vamos a entrevistar a dos grandes presidentes. El primero, Manuel Prado Ugarteche, y el segundo, José Luis Bustamante y Rivero. Como sabemos, Manuel Prado Ugarteche gobernó 2 veces al Perú, pero en esta ocasión solo hablaremos de su primer gobierno, de 1939 a 1945. Empecemos con los datos biográficos del primer entrevistado. Manuel Prado Ugarteche fue hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y estudió ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduándose como ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros, actualmente la UNI. Se casó con Enriqueta Garlán y tuvo 2 hijos. Su primer gobierno coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que enfrentar las consecuencias económicas y sociales de dicha guerra. Asimismo, derrotó a Ecuador en un breve conflicto armado, firmándose luego el 29 de enero de 1942 el Protocolo de Río de Janeiro, zanjándose así la centenaria disputa de límites con dicha nación. Obras y hechos importantes. Se planificó una política de sustitución de importaciones ante la escasez de productos de importación por motivo de la Guerra Mundial. En ese sentido, se dieron avances importantes en el proceso de industrialización del país. Se fundó la Corporación Peruana del Amazonas para impulsar la industria del caucho ante su demanda por motivo de la Guerra Mundial. Se creó la Corporación Peruana de Aviación Comercial. Se culminó el asfaltado de la carretera panamericana. Se culminó la carretera central hasta Guaití y Pucallpa en plena selva. Se creó el departamento de Tumbes y el departamento de Pasco. Se realizó el Censo General de 1940. Se dio la Ley Orgánica de Educación Pública. Se dio impulso a la educación técnica. Se inauguró el Hospital Obrero, actualmente el Hospital Guillermo Almenara, y la Maternidad de Lima. Se iniciaron las campañas de vacunación masiva y se legalizó el partido aprista. En este periodo ocurrieron 2 desgracias de magnitud: el terremoto de Lima y Callao del 24 de mayo de 1940 y el incendio de la Biblioteca Nacional del Perú, que ocurrió el 11 de mayo de 1943. Bienvenido, señor presidente. Buenas tardes. Señor Prado, usted tuvo 2 éxitos notables. El primero fue la victoriosa guerra contra el Ecuador y la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro. El segundo fue la política de solidaridad continental y de apoyo a Estados Unidos. Sí, así fue. Señor Prado, sobre la denominada Guerra del 41, donde derrotamos a Ecuador, y la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro, cuéntenos, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, como todos sabemos, el Tratado de Río de Janeiro se llevó a cabo el 29 de enero de 1942 en una reunión de consulta de cancilleres americanos en Brasil. Si recordamos, la agresión vino por parte del país vecino, por la intransigencia del Ecuador en reclamar territorio legítimamente peruanos como son Tumbes, Jaén y Maynas. Es por ello que creamos el Agrupamiento Norte, que estuvo al mando del general Eloy Ureta. La victoria peruana
fue en gran parte gracias a la modernización de la institución implementada durante el régimen de Benavides. Bueno, en la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro estuvo garantizada por los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, y buscamos zanjar el viejo pleito de límites que durante más de un siglo habíamos mantenido con el Ecuador. Señor Prado, su primer gobierno coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en la cual usted se alineó decididamente con los aliados. ¿Por qué? Implementé una política de solidaridad continental y de apoyo a Estados Unidos y a las democracias enfrentadas a las potencias del eje que eran Alemania, Italia y Japón. Fuimos el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del eje. Es por ello que Estados Unidos nos brinda su apoyo. Tuve que enfrentar las consecuencias económicas y sociales de dicha guerra. Las importaciones bajaron, pero los productos de exportación, como el azúcar, algodón, metales y caucho, aumentaron. La escasez de productos de importación hizo surgir nuevas industrias. Dimos paso al proceso de la industrialización del país. Señor Prado, ¿por qué faltando 25 días para las elecciones generales, usted reconoce legalmente al partido aprista? Bueno, estábamos en el periodo de la convivencia, en donde todos tenemos derecho a ser escuchados. Además, el APRA era el partido más importante del país. Nuestro gobierno mejoró las relaciones con la izquierda. Lo que buscábamos era un vínculo más estrecho entre el Estado y los obreros. Es por ello que promulgamos la Ley de Seguridad Interior para poder vivir en una sociedad democrática. Gracias por la entrevista, señor. Soy Alex Alfaro y voy a hablar de los 3 años consecutivos del primer gobierno de Manuel Prado Garteche, de 1942 a 1945. Comenzamos con las preguntas. Señor Prado, ¿por qué formalizó el contrato de las Industrias Siderúrgica Nacional el 28 de agosto de 1942? Lo primero que hicimos fue sentar las bases para el desarrollo de la industria siderúrgica nacional. Formalicé el contrato entre la firma H.A. Braser y el gobierno para la iniciación de los trabajos de la planta siderúrgica del Cañón del Pato a cargo de la Corporación Peruana del Santa, en Ancash. El proyecto se enlazó con la explotación de los yacimientos de hierro en Marcona y la construcción del puerto de Chimbote. Señor Prado, ¿con qué fin creó la Ley Orgánica de la Educación? En el ámbito educativo, creé la Ley Orgánica de Educación Pública en 1943, que tenía como fin expandir la educación, apoyando y ayudando a la población estudiantil, y con ello la construcción de comedores escolares, al igual que el inicio de la educación universitaria. Ahora con la última pregunta. Señor Prado, ¿el Frente Democrático Nacional influyó en su culminación de su gobierno? Sí, porque se reunieron grupos políticos y cívicos de diversa índole, pero su núcleo central lo constituyó el Partido Aprista Peruano, que adoptó entonces el nombre de Partido del Pueblo, a fin de evadir el impedimento constitucional de postular por ser un partido de carácter internacional. Bueno, lograron ganarme en las elecciones con una amplia ventaja y llevar a la presidencia de la República a José Bustamante y Rivero, formando así un gobierno de coalición, que no cumplió su mandato, pues finalizó por un golpe de Estado en 1948, como todos ya sabemos.
Gracias por la entrevista y darme la oportunidad de haber hecho remembranzas de mi primer gobierno. Hasta luego. Muy buenos días a todos los oyentes. El día de hoy, el expresidente José Luis Bustamante Rivero nos ha proporcionado una entrevista. Muy buena, señor Bustamante, ¿cómo se encuentra? Bueno, el día de hoy le haré unas cuantas preguntas para conocer mejor el contexto de su gobierno. Primera pregunta. ¿Tuvo complicaciones durante su mandato? Mi mandato enfrentó una difícil situación social y política, pero a pesar de ello, mantuve vigente el Estado de Derecho y las garantías individuales. Hubo predominio del APRA en el Congreso y eso afectó en mis decisiones. Ese partido intentó fiscalizar la información de la prensa mediante una ley de prensa conocida como la Mordaza. Tuve que hacer frente a la crisis política que se desató después del asesinato del director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, por apristas como Héctor Pretel, Alfredo Trello y otros. La situación llegó a tal punto de tener que declarar un receso parlamentario en julio de 1948. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué fue la doctrina de las 200 millas? Fue en 1947 cuando planteé la doctrina del derecho del aprovechamiento de los recursos marinos contenidos como parte de nuestra soberanía marítima en una extensión de 200 millas. Esta doctrina fue apoyada por el presidente estadounidense Harry Truman en 1945 y aunque no precisaba su extensión, fijaba una profundidad de la zona marítima inmediata a las costas de una nación en 200 millas. Nuestros vecinos, Chile y Ecuador, coincidieron en reclamar 200 millas de uso preferencial y de soberanía. Aunque las potencias solo admiten de 3 a 12 millas como mar territorial, el 18 de agosto de 1952, las mencionadas naciones sudamericanas firmaron la Declaración sobre la Zona Marítima, que proclamaba la soberanía y jurisdicción de las 200 millas marítimas en Santiago de Chile. Interesante. Siguiente pregunta. ¿Cómo impactó el partido político APRA durante su mandato? El 3 de octubre de 1948, el APRA inició una sublevación en el Callao, con apoyo de algunos miembros de la Marina, como el capitán de fragata Enrique Águila Pardo y el capitán de corbeta José Mosto y otro del ejército, como el mayor Víctor Villanueva, y un grupo de civiles. El levantamiento fracasó y algunos apristas se asilaron en embajadas como Haya de la Torre en la de Colombia. El violento intento de tomar el poder de los apristas y mi falta de decisión y carácter marcaron un nuevo fin para la democracia. Por último, ¿su gobierno culminó de manera pacífica? Definitivamente no. Fue un golpe militar por parte de Odría. La crítica situación hizo pensar a un sector de la población en la sinrazón de la democracia. Estas ideas apoyaron la creencia de que el Perú necesitaba un gobierno de mano fuerte, incitando la revolución restauradora de Arequipa. Los militares, con Odría a la cabeza, creyeron que eran los únicos capaces de gobernar al país haciendo uso de la fuerza. Así es como sucedió. Bueno, muchas gracias por haber respondido. Lamentablemente el tiempo ha sido corto.